En Sinaloa, un grupo interinstitucional complementó cuatro cateos simultáneos en Guasave. Última hora. Acaban de revelar detalles del operativo más silencioso y demoledor que Omar García Harfuch ha ejecutado contra el cártel de Sinaloa desde que asumió el mando de la seguridad nacional. Lo que encontraron esa madrugada del 4 de agosto en Guasave cambió todo. No hubo disparos, no hubo enfrentamientos, pero sí hubo un descubrimiento que las autoridades prefieren mantener en absoluto silencio. 3:17 de la madrugada. 4 ubicaciones distintas del municipio de Guasave fueron golpeadas al mismo tiempo con precisión quirúrgica. Las fuerzas federales, coordinadas directamente por García Harfuch en alianza con la FEMDO y el Ejército Mexicano, ejecutaron una operación que venían planeando en secreto durante más de 2 semanas. Drones sobrevolando los tejados, equipos caninos especializados, elementos encapuchados con armas largas. Todo diseñado para desmantelar al cártel de Sinaloa desde sus raíces más profundas y oscuras. Pero nadie anticipó lo que estaba por descubrirse en el rancho ubicado entre las localidades de Nío y Bamoa, una propiedad aparentemente abandonada que resultó ser mucho más que un simple refugio criminal. Era un centro de operaciones donde el cartel no solo coordinaba sus actividades, sino donde ejecutaba sus castigos más severos y borraba para siempre las huellas de quienes cruzaban la línea equivocada. La estrategia de García Harfuch no fue casualidad. Desde septiembre de 2024, cuando estalló la guerra interna entre los Chapitos y los Mayos tras la controvertida detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha estado desplegando una estrategia de golpes certeros contra la estructura operativa del cartel. No busca enfrentamientos espectaculares ni operativos mediáticos. Su objetivo es más profundo. Desarticular la red logística que permite al cártel funcionar como una empresa criminal de alcance internacional. El municipio de Guasave no fue elegido al azar. Con casi 300,000 habitantes, ubicado estratégicamente en el norte de Sinaloa, este territorio agrícola e industrial se ha convertido en una pieza clave para las operaciones del cartel. Su proximidad con la costa, su acceso a la sierra y su conectividad con Culiacán lo convierten en un nodo perfecto para el tráfico de drogas, el lavado de dinero y, como se descubrió esa madrugada, para actividades mucho más siniestras. El operativo comenzó con una coreografía de precisión militar. La primera propiedad intervenida se encontraba en la Colonia Centro, justo frente a una tienda de autoservicio. Una casa modesta de fachada simple que fue reventada por un equipo táctico con la experiencia que solo García Harfuch y sus fuerzas especiales pueden ofrecer. Al interior, los elementos encontraron señales claras de abandono reciente. Tazas con café aún caliente, cigarros a medio consumir, ropa sin empacar. Todo indicaba que alguien había salido con extrema urgencia apenas momentos antes de que llegaran las autoridades. La segunda ubicación, en la Colonia Ejidal, presentó un panorama similar pero con un detalle escalofriante. Las cámaras térmicas de los drones mostraban movimiento en el interior, pero cuando los elementos forzaron la entrada, no encontraron a nadie. Solo objetos que parecían haber sido arrojados con prisa y la sensación inquietante de que estaban siendo observados desde algún lugar cercano. Las investigaciones posteriores revelarían que esta propiedad había sido modificada estructuralmente para funcionar como narcobodega, con túneles y escondites que permitían el almacenamiento y distribución de grandes cantidades de droga sintética. Pero fue en la tercera escena donde la operación tomó un giro completamente inesperado. En el rancho ubicado entre Nío y Bamoa, los elementos del ejército se toparon con una propiedad de grandes dimensiones. Portón sin candado, casa blanca, alberca descuidada, 2 caballerizas vacías y un silencio que pesaba como plomo. Fue ahí donde los binomios caninos comenzaron a mostrar comportamientos agitados, rascando y olfateando un área específica detrás de la barda trasera, donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Los drones térmicos confirmaron lo que los perros ya habían detectado. Una anomalía bajo tierra. Una fosa. Y no era una fosa común. Las primeras excavaciones revelaron algo que ni el propio García Harfuch había anticipado completamente. 12 cuerpos en avanzado estado de descomposición, algunos torturados, otros calcinados, víctimas que habían sido enterradas con cal viva en un intento por acelerar la destrucción de la evidencia. El único testigo de lo que había ocurrido en ese lugar era un hombre mayor, flaco, con la espalda encorvada y una gorra siempre empolvada. Ramiro, como lo conocían en la zona, había trabajado durante más de 5 años como cuidador del rancho. Su trabajo, aparentemente simple, consistía en vigilar la entrada, limpiar la alberca y mantener viva la fachada de una propiedad que en realidad funcionaba como centro de operaciones criminales.
Cuando los militares lo encontraron, estaba sentado junto a una carretilla, con las manos llenas de tierra y los ojos completamente secos. No dijo una sola palabra inicialmente. Ni una queja, ni una pregunta. Solo repetía en voz baja: «Yo no vi nada, yo no sé nada». Pero cuando uno de los elementos intentó calmarlo y le ofreció agua, Ramiro la tomó sin beberla, sostuvo el vaso y luego susurró algo que heló la sangre de todos los presentes. A veces me tocaba limpiar la sangre con cloro, pero yo no preguntaba. Mientras los forenses comenzaban el proceso de exhumación en el rancho, García Harfuch coordinaba desde un centro de mando en Culiacán una segunda fase del operativo que nadie había anticipado. Las comunicaciones interceptadas durante las semanas previas habían revelado que la red criminal tenía información privilegiada sobre los movimientos de las fuerzas federales. Alguien desde dentro del sistema estaba filtrando información al cartel. La confirmación llegó de la manera más dramática posible. Minutos después de que las 4 propiedades fueran intervenidas, los drones de vigilancia captaron algo impensable: una camioneta negra sin placas saliendo a toda velocidad de una calle lateral que no estaba en el perímetro original del operativo. No formaba parte de la operación y por la dirección que tomó, venía directamente desde el rancho asegurado. Era evidente que alguien había alertado a los ocupantes, y estos habían logrado escapar con información y evidencia crucial. García Harfuch no dudó. Activó el protocolo Águila y ordenó que no cruzara la carretera estatal. En menos de 3 minutos, un retén se desplegó sobre la ruta rumbo a Los Mochis. El vehículo sospechoso no frenó. Aceleró intentando embestir el retén, pero fue alcanzado por una unidad blindada que lo cerró desde el flanco izquierdo. La camioneta derrapó, chocó contra una zanja y quedó volcada. Los elementos bajaron con armas listas, pero no encontraron resistencia ni ocupantes. Solo una maleta rota llena de documentos quemados y dinero empapado en gasolina. Dentro, algunos pasaportes y una carpeta con iniciales tachadas. Una fuente de inteligencia confirmó después que esa carpeta no era local. Era un archivo de logística interna del cártel de Sinaloa con rutas de traslado, fechas, apodos y una sola palabra escrita a mano: mudanza. Pero la evidencia más perturbadora no se encontró en la camioneta interceptada, sino en lo que no se interceptó. Según un testigo anónimo, esa misma noche otro vehículo idéntico escapó por el camino viejo a Angostura sin ser detectado. Adentro, según las versiones que comenzaron a circular en foros locales, iban 2 hombres y un menor de edad con el rostro cubierto. Al día siguiente, alguien subió una imagen borrosa a las redes sociales con un comentario que hizo eco en toda la región. Es uno de los hijos del Mochomo. Se llama Ramiro. El manejo de la información por parte de las autoridades ha sido meticulosamente calculado. García Harfuch ordenó silencio absoluto desde el primer momento. No querían otro escándalo como el que se vivió meses atrás con el caso de fosas clandestinas que desató una crisis nacional. La estrategia era clara: obtener resultados sin generar pánico mediático ni crisis política que pudiera comprometer la operación de largo plazo contra el cartel. Lo que hace especialmente significativo este operativo es que reveló algo que los expertos en seguridad habían sospechado durante años, pero nunca habían podido comprobar. El cártel de Sinaloa no opera con brutalidad desorganizada. Opera con jerarquía, método y símbolos. El rancho intervenido no era simplemente un lugar donde se ocultaban criminales. Era una pieza fundamental en la arquitectura operativa del cartel, un lugar donde se tomaban decisiones estratégicas, se castigaba a los traidores y se borraban las huellas de actividades que podrían comprometer a la organización. Las investigaciones forenses revelaron que en el perímetro del rancho se encontraron restos de cables, sensores de movimiento ocultos y zonas tapizadas de cal viva. Las cámaras de seguridad habían sido arrancadas poco antes del cateo, pero no todas. Una fue olvidada, estaba bien oculta bajo el techo de una caballeriza. Y aunque las autoridades no han revelado su contenido, una fuente cercana al caso asegura que registró movimiento hasta minutos antes del operativo. Hombres cargando bolsas, otros quemando papeles y uno cavando. Esta propiedad no solo servía como refugio, era una casa de control, de limpieza, de castigo. Ahí se borraban huellas, ahí se ejecutaban decisiones y ahí probablemente se enterraba la última señal de los que cruzaban la línea equivocada dentro del cartel. El rancho aislado, con su fachada blanca, sus plantas bien podadas y su alberca descuidada, era un símbolo. Un lugar donde todo parecía normal, donde el silencio era parte del diseño y donde cada árbol ocultaba no solo sombra, sino historia. Ramiro, el guardia que permanece bajo resguardo en calidad de testigo,
se ha convertido en la clave para entender la magnitud de lo que operaba en ese lugar. No está acusado de nada, pero tampoco ha sido liberado. Cada vez que alguien intenta hablar con él, guarda silencio o cambia de tema. Los peritos que revisaron la casa aseguran que algunos objetos estaban extrañamente limpios, superficies brillantes, ropa lavada pero húmeda, y marcas en el piso como si algo hubiera sido arrastrado. La expresión de Ramiro ha impactado profundamente al equipo que participó en el operativo. Esa mezcla entre miedo, resignación y costumbre, como si el horror ya no lo sorprendiera, como si después de todo lo que vio, la muerte fuera solo parte del paisaje. Para los investigadores, esa expresión es casi una confesión de lo que realmente ocurría en el rancho y de por qué el cártel de Sinaloa lo utilizaba como centro de operaciones. El impacto del operativo trasciende los hallazgos inmediatos. García Harfuch ha logrado algo que pocos funcionarios de seguridad habían conseguido antes: golpear la estructura operativa del cartel sin generar una ola de violencia inmediata como respuesta. La estrategia del silencio ha funcionado hasta ahora, pero también ha generado tensiones dentro de las propias comunidades afectadas. Las calles de Guasave amanecieron con menos ruido, pero con más miedo. Los puntos intervenidos permanecían acordonados, las camionetas blindadas seguían en sus posiciones, pero lo que más se sentía en el aire era la incertidumbre. No hubo balaceras, no hubo capturas anunciadas, pero sí hubo algo peor para la población: el silencio después del estruendo. Los comercios abrieron tarde, las escuelas mantuvieron a los alumnos en casa y en redes sociales comenzaron a circular versiones que nadie se atrevía a confirmar, pero que todos compartían. Anoche escuché motores, gente corriendo. Luego llegaron los militares, pero ya no había nadie, escribió un joven de la colonia del Bosque. Una madre publicó: mi hijo me preguntó si los malos iban a regresar y yo no supe qué contestarle. Es precisamente en esa grieta, entre el orden que llega y el terror que huye, donde nacen las verdaderas secuelas de operativos como este. Para los cuerpos de seguridad, la tensión sigue. Los elementos desplegados no han abandonado la zona, al contrario, se han replegado estratégicamente, sabiendo que una respuesta del cartel podría no tardar. Y es que la posibilidad de represalias es real. Los rumores sobre un presunto topo que filtró información del operativo solo aumentan la paranoia. En los barrios, la pregunta ya no es qué pasó, sino quién lo permitió, quién avisó, quién cobró, quién cayó. Porque una cosa es segura: los responsables de esas propiedades no desaparecieron por arte de magia. Alguien les dijo, alguien los cuidó, y si ese alguien está dentro del sistema, todo lo que se logró podría venirse abajo. El debate que nadie quiere abrir pero que todos sienten es fundamental. ¿De qué sirve que el Estado actúe si la impunidad tiene llave para todas las puertas? Mientras esa pregunta flota en el aire, el operativo sigue sin resultados visibles para el público general, sin detenidos oficialmente anunciados, sin cuerpos reconocidos en comunicados oficiales. Solo tierra removida, ojos que ya no quieren mirar y un pueblo que se pregunta si esta vez de verdad cambiará algo. Esta historia no ha estallado a nivel nacional todavía, y eso para muchos especialistas en seguridad es aún más revelador que el propio operativo. Mientras los vecinos filtran fotos en grupos cerrados de WhatsApp, escriben mensajes crípticos en redes sociales y ven cómo la tierra de su municipio es removida con sigilo militar, la mayoría del país sigue sin enterarse. No hay cadenas de noticias cubriendo 24 horas. No hay titulares con fondo rojo, no hay conferencias de prensa ni indignación viral. Solo una operación quirúrgica precisa y sepultada bajo silencio institucional. Pero en los grupos locales de Telegram, los videos ya circulan. Se ven patrullas, soldados, y en uno se escucha claramente una voz: aquí fue, compa. Aquí los enterraban. La reacción política no ha llegado porque el poder no quiere otro caso que genere crisis nacional. El gobierno lo sabe, la prensa lo intuye y la gente lo grita en voz baja. Nos están ocultando algo. Mientras tanto, los cateos siguen generando miedo. El rancho está sellado, pero no vacío. En él aún flotan las historias que nadie quiere contar. García Harfuch ha demostrado con este operativo que su estrategia contra el crimen organizado ha evolucionado. Ya no se trata solo de enfrentamientos directos o detenciones espectaculares. Se trata de desmantelar la infraestructura que permite al cartel operar como lo que realmente es: una empresa criminal con capacidad de infiltrar instituciones, corromper funcionarios y mantener territorios bajo su control mediante el terror y la impunidad. El operativo de Guasave representa un antes y un después en la guerra contra el cártel de Sinaloa.
No porque haya terminado con la organización, sino porque reveló la profundidad de su penetración en el territorio y la sofisticación de sus métodos. Un rancho aparentemente abandonado resultó ser un centro de operaciones donde se coordinaban actividades criminales. Se lavaba dinero, se almacenaban drogas y se ejecutaban castigos que incluían tortura y asesinato. Pero quizás lo más perturbador de todo es que este operativo también reveló las limitaciones del Estado mexicano para enfrentar a organizaciones criminales que cuentan con información privilegiada sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad. La filtración que permitió que varios responsables escaparan minutos antes del operativo demuestra que la corrupción sigue siendo el talón de Aquiles en la lucha contra el narcotráfico. El Guasave de hoy no es el mismo que despertó esa madrugada del 4 de agosto. Es un municipio que sabe que bajo su tierra aparentemente tranquila, se esconden secretos que las autoridades prefieren mantener en silencio. Es un lugar donde los ciudadanos han aprendido que a veces es mejor no preguntar, no mirar, no saber. Pero también es un territorio donde, por primera vez en mucho tiempo, las fuerzas del Estado lograron golpear al corazón operativo del cartel sin que la violencia se desbordara inmediatamente. Esta vez el Estado llegó, pero los criminales ya sabían a qué hora. Y esa es la pregunta que seguirá resonando en cada casa cerrada con doble candado. ¿Cuántos cuerpos más van a enterrar antes de que alguien diga la verdad? Suscríbete si quieres conocer lo que realmente ocurre en México, más allá de los titulares oficiales.